El viento aullaba a través de las montañas de Chihuahua cuando gritos desesperados cortaron la noche como una hoja. Una joven estaba arrodillada en el barro frente al portón de hierro de la hacienda Herrera, sus ropas empapadas por la lluvia torrencial, sus puños golpeando la madera pesada. Ella temblaba de frío y agotamiento, claramente perdida en la tormenta que barría el desierto. Cuando el portón finalmente se abrió, revelando la silueta imponente de don Joaquín Herrera sosteniendo una linterna, ella alzó el rostro sucio de barro y susurró las palabras que lo cambiarían todo. Por favor, señor, solo una noche. Nos encanta saber de dónde nos ven nuestros oyentes. Comenta desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia. Mi nombre es Esperanza, y esa noche en que llegué a la hacienda Herrera, la lluvia caía como si el mismo cielo estuviera llorando por mí. Mis rodillas se hundían en el barro mientras golpeaba esa puerta masiva, cada golpe resonando como un eco de desesperación en la oscuridad. El frío me calaba hasta los huesos, pero no era nada comparado con el vacío que llevaba en el pecho desde hacía 3 años. Cuando la puerta se abrió y vi por primera vez a don Joaquín Herrera, algo extraño me recorrió la columna. Era un hombre alto, de hombros anchos, con canas que plateaban sus sienes y ojos que parecían haber visto demasiado. La linterna que sostenía proyectaba sombras danzantes en su rostro curtido, y por un momento me quedé sin palabras. ¿Qué hace una muchacha sola en una noche como esta?, me preguntó, su voz grave resonando por encima del rugido del viento. Tragué saliva, recordando las palabras que había ensayado durante días de camino. Por favor, señor, solo una noche. Estoy perdida. No tengo a dónde ir. Mi voz tembló, pero no por la actuación. Había algo en sus ojos que me hacía sentir como si pudiera ver directamente a través de mí. Don Joaquín me estudió durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. Detrás de él apareció una mujer mayor, menuda pero de presencia fuerte. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos oscuros me examinaron con la experiencia de quien ha visto muchas almas perdidas. «Dios mío, Joaquín, ¿vas a dejar que la niña se ahogue ahí afuera?», dijo la mujer, empujándolo suavemente. «Entra, hija, antes de que esta tormenta se lleve hasta las piedras». Así fue como crucé el umbral de la hacienda Herrera por primera vez. El interior era más grandioso de lo que había imaginado. Vigas de madera oscura se extendían por el techo alto, y las paredes estaban decoradas con tapices que parecían valer más que todo lo que había poseído en mi vida. El calor me golpeó como una bofetada gentil, y me di cuenta de lo entumecida que estaba. «Soy doña Carmen», me dijo la mujer mayor, guiándome hacia una silla cerca del fuego crepitante. «Y este cascarrabias es don Joaquín. ¿Cómo te llamas, niña?». «Esperanza», respondí, porque al menos eso era verdad. «¿Esperanza qué?», preguntó don Joaquín, manteniéndose de pie a cierta distancia, sus brazos cruzados sobre el pecho. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. No podía dar mi apellido real. «Esperanza Vega», improvisé, recordando el nombre de una mujer que había conocido en un pueblo lejano. Doña Carmen comenzó a preparar algo caliente en la cocina, mientras don Joaquín me observaba con esos ojos penetrantes. Había algo inquietante en la forma en que me miraba, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. «¿De dónde vienes, muchacha?», me preguntó, acercándose un poco más. «Del sur», mentí parcialmente. «Mi familia ya no está. He estado viajando, buscando trabajo». «¿Trabajo?», don Joaquín alzó una ceja. «¿Qué clase de trabajo puede hacer una muchacha como tú?». Algo en su tono me molestó, pero me forcé a mantener la compostura. Sé cocinar, limpiar, cuidar animales. Trabajé en una hacienda antes de que las cosas cambiaran. Doña Carmen regresó con una taza humeante que olía a canela y chocolate. Mis manos temblaron cuando la tomé, no solo por el frío, sino por la gentileza inesperada. Había estado tanto tiempo planeando este momento, imaginando qué tipo de hombre sería don Joaquín, que no había considerado que podría encontrar bondad aquí. «Bebe despacio», me aconsejó doña Carmen, sentándose en la silla de al lado. «¿Hace cuánto que no comes bien, niña?». La pregunta me tomó desprevenida. Mi estómago eligió ese momento para rugir audiblemente, traicionando los días de hambre que había soportado para llegar hasta aquí. La vergüenza me cubrió las mejillas. «Eso pensé»,
murmuró doña Carmen, dirigiendo una mirada significativa a don Joaquín. Voy a preparar algo más sustancioso. Mientras doña Carmen desaparecía nuevamente en la cocina, don Joaquín tomó la silla frente a mí. En la luz del fuego, pude ver líneas de cansancio alrededor de sus ojos y algo más profundo. ¿Tristeza, tal vez? ¿Arrepentimiento? Esta tierra no es segura para una mujer sola, me dijo, inclinándose hacia adelante. Hay bandidos, animales salvajes y cosas peores en estos desiertos. ¿Cómo has sobrevivido? He tenido suerte, respondí, lo cual era parcialmente cierto. Había tenido suerte de no encontrarme con los hombres equivocados en el camino. La suerte se acaba, dijo él, su voz tomando un tono más serio. ¿Tienes familia que te esté buscando? ¿Alguien que se preocupe por ti? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. No, susurré, y por primera vez en mucho tiempo, esa palabra llevaba todo el peso de mi soledad real. Don Joaquín me estudió durante un momento más largo, y pensé que podía ver algo parecido al reconocimiento flickering en sus ojos. Mi corazón se aceleró. ¿Era posible que me reconociera? Pero entonces doña Carmen regresó con un plato de frijoles, tortillas calientes y carne asada, y el momento pasó. «Come», ordenó doña Carmen, poniendo el plato frente a mí, «y después te mostraremos dónde puedes dormir esta noche». Mientras comía, traté de no mostrar la desesperación con la que mi cuerpo recibía el alimento. Cada bocado era una bendición que no había esperado encontrar en este lugar. Don Joaquín se quedó observándome, y ocasionalmente intercambiaba miradas con doña Carmen que no pude interpretar. «¿Qué planes tienes mañana?», me preguntó él cuando terminé de comer. La pregunta que había estado temiendo. Seguir mi camino, supongo. Buscar trabajo en el próximo pueblo. «El próximo pueblo está a 3 días a caballo», dijo don Joaquín. «A pie, si es que sobrevives, serían al menos 6 días. Y eso si no te pierdes». Su implicación era clara. Sin ayuda, probablemente moriría en el desierto. «Hay trabajo aquí», intervino doña Carmen, ignorando la mirada de advertencia que le dirigió don Joaquín. «Necesitamos ayuda en la cocina, y esta casa es demasiado grande para que la maneje sola». «Carmen», comenzó don Joaquín. «¿Qué?», lo desafió ella. «¿Vas a enviar a esta niña a morir en el desierto? ¿Qué diría tu madre, que en paz descanse, si supiera que rechazaste ayudar a alguien necesitado?» Don Joaquín se quedó callado ante eso, pero pude ver una batalla librándose en su expresión. Finalmente, suspiró profundamente. «1 semana», dijo, mirándome directamente. «Te daremos trabajo por 1 semana. Después de eso, si quieres quedarte, veremos. Pero hay reglas en esta casa». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. «Por supuesto, señor. Lo que usted diga. Primera regla. No sales de la hacienda sin permiso. Esta tierra tiene sus peligros, y no quiero tu muerte en mi conciencia. Segunda regla. Haces lo que doña Carmen te diga cuando te lo diga. Tercera regla. Me miró con una intensidad que me hizo estremecer. No hay secretos en esta casa. Si tienes algo que ocultar, es mejor que me lo digas ahora». El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa. Todo mi plan dependía de secretos, de mentiras cuidadosamente construidas. Pero mirando a sus ojos en ese momento, casi sentí el impulso confesional de decirle todo. «No tengo secretos, señor», mentí, la falsedad quemándome la garganta como veneno. Don Joaquín asintió lentamente, pero algo en su expresión me dijo que no me creía completamente. Esa noche, doña Carmen me llevó a un pequeño cuarto cerca de la cocina. Era simple pero limpio, con una cama estrecha, una silla y una ventana pequeña que daba al patio trasero. Después de meses durmiendo al aire libre, se sentía como un palacio. Cuando finalmente me quedé sola, me senté en el borde de la cama y traté de procesar lo que había sucedido. Había logrado entrar a la hacienda, pero nada había salido como esperaba. Don Joaquín no era el monstruo cruel que había imaginado. Doña Carmen había mostrado más bondad hacia mí en una noche que la que había recibido en años. Pero mientras miraba por la ventana hacia la oscuridad, recordé por qué estaba aquí. Recordé las lágrimas de mi madre, las noches de hambre, el sonido final y terrible que había escuchado esa última noche en nuestra antigua casa. No podía permitir que la gentileza de una noche borrara años de sufrimiento. Sin embargo, cuando cerré los ojos esa noche, lo último que vi
fue la expresión en el rostro de don Joaquín cuando me preguntó sobre mis secretos. Y me pregunté, por primera vez, si él también tenía los suyos. Capítulo 2. El amanecer llegó demasiado pronto, acompañado por el sonido de gallos cantando y el aroma de café recién hecho que se filtraba bajo mi puerta. Por un momento, me quedé inmóvil en la cama, desorientada. Durante tanto tiempo había despertado al aire libre, con solo el cielo como techo, que la sensación de paredes alrededor me resultaba extraña. Un golpe suave en la puerta me devolvió a la realidad. «Esperanza, niña, ¿estás despierta?», era la voz de doña Carmen. «Sí, señora», respondí, levantándome rápidamente y alisando mi vestido arrugado. Era la única ropa decente que tenía, y ya mostraba señales del viaje. Cuando abrí la puerta, encontré a doña Carmen con una sonrisa maternal y un vestido simple pero limpio doblado en sus brazos. «Te traje esto», dijo, ofreciéndomelo. «Perteneció a mi sobrina. Ella era más o menos de tu talla». Tomé el vestido con manos temblorosas. La tela era suave y de un azul deslavado que una vez había sido brillante. «No puedo aceptar esto, señora». «Claro que puedes», interrumpió, empujándome suavemente de vuelta al cuarto. «No puedes trabajar en esa ropa. Cámbiate y ven a la cocina. Hay mucho que hacer». Después de cambiarme, me dirigí hacia la cocina siguiendo el aroma del café. La casa se veía diferente a la luz del día. Los rayos de sol se filtraban a través de ventanas altas, iluminando detalles que la noche anterior habían quedado en sombras. Había retratos en las paredes, fotografías de hombres serios con bigotes y mujeres de mirada severa. Una familia con historia, con raíces profundas en esta tierra. En la cocina, doña Carmen ya estaba trabajando, sus manos expertas moviendo ollas y sartenes en una danza familiar. «Perfecto», dijo sin voltear cuando me escuchó entrar. «¿Sabes hacer tortillas?». «Sí, señora». «Bien. Don Joaquín desayuna temprano y después viene Miguel con los vaqueros. Es mejor tener todo listo». Mientras comenzaba a preparar la masa para las tortillas, pregunté, «¿Miguel?». «El capataz», explicó doña Carmen, echando huevos en una sartén. «Ha trabajado aquí desde que era un niño. Es buena gente, pero cuidado con los otros. Algunos de esos vaqueros. Bueno, hace tiempo que no ven una cara bonita». Sus palabras me hicieron sentir una punzada de nerviosismo que no había anticipado. En mi planificación, me había enfocado tanto en don Joaquín que no había considerado realmente cómo lidiar con los otros hombres de la hacienda. «¿Y don Joaquín?», pregunté, tratando de sonar casual mientras extendía las tortillas. «¿Cómo es como patrón?». Doña Carmen se detuvo en sus movimientos, sus ojos tomando una expresión distante. «Es un hombre complicado», dijo finalmente. «Ha sufrido mucho, aunque no lo muestre. Esta hacienda, estas tierras han sido tanto su bendición como su maldición». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, escuchamos pasos pesados acercándose. Don Joaquín apareció en la entrada de la cocina, ya vestido para el trabajo del día con pantalones de cuero y una camisa que resaltaba la anchura de sus hombros. «Buenos días, Carmen. Esperanza». Su saludo fue cortés pero distante, y noté que evitó mirarme directamente. «Buenos días, señor», murmuré, concentrándome en las tortillas. Se sirvió café de la olla humeante y se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia los corrales. «Miguel dice que hay problemas con el ganado del Corral Sur», le dijo a doña Carmen. «Algunas reses están enfermas». «¿Es grave?», preguntó ella, sirviendo huevos revueltos en un plato. «No lo sé aún. Tendré que ir a verlo yo mismo». Don Joaquín aceptó el plato y se sentó a la mesa grande de madera. «Esperanza, ven acá». Mi corazón se aceleró, pero obedecí, secándome las manos en el delantal que doña Carmen me había dado. «Siéntate», ordenó, señalando la silla frente a él. Me senté, muy consciente de sus ojos estudiándome mientras comía. Había algo diferente en él esta mañana, una tensión que no había estado presente la noche anterior. «Anoche dijiste que habías trabajado en una hacienda antes», comenzó, partiendo una tortilla. «¿Dónde?». Mi mente corrió, tratando de recordar los detalles de la mentira que había construido. «En Sonora, señor. La Hacienda San Miguel». «¿San Miguel?», alzó una ceja. «Conozco esa región. ¿Cómo se llamaba el patrón?». El pánico me subió por la garganta como agua helada. No había esperado que conociera el área.
Don Fernando, improvisé, esperando que el nombre fuera lo suficientemente común. ¿Don Fernando qué? García, mentí, el apellido saliendo de mis labios antes de que pudiera pensar en uno mejor. Don Joaquín masticó lentamente, sus ojos nunca dejando mi cara. Raro. Conozco a la mayoría de los hacendados de Sonora y no recuerdo ningún Fernando García con una hacienda grande. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda a punto de romperse. Podía sentir a doña Carmen observando desde la cocina, probablemente sintiendo la tensión. Tal vez era una hacienda más pequeña, dije finalmente, tratando de mantener mi voz estable. No era tan próspera como esta. Esta historia apenas está comenzando, y si estás disfrutando este viaje, tómate un momento para apoyar nuestro canal. Un simple me gusta y suscríbete nos ayuda a crear más relatos como este para ti, y nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios abajo, pero el alivio de esperanza sería efímero, porque don Joaquín tenía más preguntas, y cada una de ellas la acercaba peligrosamente a la verdad que había venido a ocultar. Don Joaquín asintió lentamente, pero pude ver que no estaba convencido. ¿Y por qué dejaste esa hacienda? El patrón murió, dije, lo cual era verdad sobre muchas cosas en mi vida. Su familia vendió la propiedad. Ya veo. Terminó su desayuno en silencio, pero podía sentir su mente trabajando, procesando mis respuestas. Bien, trabajarás principalmente con doña Carmen, pero quiero que entiendas algo. Se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono más serio. Esta hacienda ha prosperado porque somos cuidadosos. No confiamos fácilmente y no toleramos mentiras. Si estás aquí con buenas intenciones, no tendrás problemas. Pero si tienes otros planes... Dejó la amenaza flotando en el aire, y yo tragué saliva con dificultad. No tengo otros planes, señor. Solo necesito trabajo. Eso espero. Se levantó, tomando su sombrero de un gancho cerca de la puerta. Carmen, ponla a trabajar. Quiero ver de qué está hecha. Después de que se fue, doña Carmen se acercó y puso una mano consoladora en mi hombro. No te preocupes por él, niña. Es desconfiado con todos al principio. Ha tenido experiencias difíciles con gente que no era lo que parecía. Sus palabras me enviaron un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Nada que deba preocuparte, dijo rápidamente, pero pude ver que se arrepentía de haber dicho tanto. Ven, te enseñaré lo que necesitas saber. El resto de la mañana pasó en un torbellino de actividad. Doña Carmen me enseñó dónde guardaban los suministros, cómo preparar las comidas para los vaqueros y los ritmos diarios de la casa. Era trabajo duro, pero familiar. Mi madre me había enseñado bien antes de que todo cambiara. Alrededor del mediodía, escuchamos el sonido de cascos acercándose. Por la ventana, vi a don Joaquín regresando con un hombre más joven a su lado. El desconocido era moreno, con brazos musculosos y una sonrisa fácil que transformaba completamente su rostro. «Ese es Miguel», me dijo doña Carmen, notando mi mirada. «Te lo dije, es buena gente». Cuando los dos hombres entraron, pude escuchar fragmentos de su conversación. «Más grave de lo que pensábamos», estaba diciendo Miguel. «Perdimos 3 cabezas más esta mañana. ¿Tienes idea de qué lo causa?», preguntó don Joaquín, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello. «No, patrón, pero he visto esto antes, hace años, en la hacienda de mi tío. Si no lo controlamos pronto...» Sus voces se perdieron cuando se dirigieron hacia el estudio de don Joaquín. Pero antes de desaparecer, Miguel me notó y se detuvo. «¿Y esta señorita es...?» preguntó, con esa sonrisa que había visto desde la ventana. «Esperanza», respondió don Joaquín secamente. «Va a ayudar a Carmen por un tiempo». Miguel se acercó y me extendió la mano. «Miguel Santos, para servirle, señorita». Estreché su mano, notando la fuerza en su apretón y la sinceridad en sus ojos oscuros. «Mucho gusto, señor Santos». «Solo Miguel está bien», dijo, manteniendo mi mano un momento más de lo necesario. «Y bienvenida a la Hacienda Herrera. Espero que encuentre aquí lo que está buscando». Había algo en la forma en que dijo esas últimas palabras que me hizo preguntarme si sabía más de lo que aparentaba. Pero don Joaquín carraspeó impacientemente, y Miguel soltó mi mano. «Tenemos trabajo que hacer», dijo don Joaquín, dirigiendo a Miguel hacia su estudio. Esa tarde, mientras preparaba la cena,
No pude evitar pensar en la conversación que había escuchado. Problemas con el ganado podrían significar problemas financieros, y problemas financieros podrían significar que don Joaquín estaría más vulnerable de lo que había pensado. Pero también pensé en la forma en que Miguel me había mirado y en las advertencias veladas de don Joaquín sobre la confianza y las mentiras. Me di cuenta de que había subestimado la complejidad de la situación en la que me había metido. Cuando llevé la cena al estudio donde los dos hombres seguían hablando, los escuché discutiendo opciones. Podríamos pedir prestado contra la cosecha del próximo año, estaba diciendo Miguel. No. La voz de don Joaquín era firme. No volveré a endeudar esta hacienda. Ya he visto lo que eso puede hacer a una familia. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Las había escuchado antes, hace 3 años, de los labios de mi propio padre, cuando intentaba desesperadamente salvar nuestra tierra. Dejé la bandeja de comida en silencio y me retiré, pero las palabras de don Joaquín siguieron resonando en mi mente. ¿Era posible que él también hubiera sufrido pérdidas? ¿Que entendiera el dolor que había en mi corazón? Esa noche, mientras limpiaba la cocina después de la cena, don Joaquín apareció en la puerta. Se veía cansado, con líneas de preocupación marcadas profundamente en su frente. Esperanza, dijo, y había algo diferente en su voz. Menos desconfianza, más curiosidad, tal vez. Sí, señor. Esta mañana, cuando hablabas de tu trabajo anterior, ¿realmente sabes de ganado? La pregunta me sorprendió. Un poco, señor. Mi familia tenía algunas reses. ¿Tu familia? Se acercó más. Pensé que dijiste que trabajabas para otros. Me di cuenta de mi error demasiado tarde. Sí, bueno, teníamos algunas propias también. Antes de que las cosas cambiaran. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero no presionó el tema. Mañana quiero que vengas conmigo a ver el ganado enfermo. Tal vez puedas notar algo que Miguel y yo hemos pasado por alto. Por supuesto, señor. Se quedó ahí parado por un momento más, estudiándome con esa intensidad que me hacía sentir como si pudiera leer todos mis secretos. Esperanza, dijo finalmente. Todos tenemos pasados que preferirían mantener enterrados. Pero en esta hacienda, lo que importa es lo que haces aquí y ahora. ¿Entiendes? Asentí, aunque no estaba segura de entender completamente lo que me estaba diciendo. Buenas noches, dijo, dirigiéndose hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó una vez más. Y Esperanza, si alguna vez necesitas hablar con alguien sobre esas cosas que cambiaron en tu vida, mi puerta está abierta. Después de que se fue, me quedé sola en la cocina, con las manos temblorosas mientras terminaba de limpiar. Sus palabras habían sido amables, incluso compasivas, pero habían despertado emociones que había estado tratando de mantener enterradas. Por primera vez, desde que había llegado, me pregunté si realmente conocía al hombre que había venido a enfrentar. Y más inquietante aún, me pregunté si estaba preparada para las verdades que podría descubrir sobre ambos. Capítulo 3. El sol apenas comenzaba a asomar por las montañas cuando don Joaquín apareció en la puerta de la cocina, ya listo para el día con sus botas altas y su sombrero de ala ancha. Yo había estado despierta desde antes del amanecer, incapaz de dormir después de nuestra conversación de la noche anterior. ¿Estás lista?, me preguntó, su voz neutral pero no hostil. Sí, señor. Me quité el delantal y tomé el rebozo que doña Carmen me había prestado. Caminamos en silencio hacia los establos, donde Miguel ya estaba ensillando 2 caballos. Al verme, sonrió y tocó el borde de su sombrero en saludo. «Buenos días, señorita Esperanza. ¿Montaba mucho en su anterior trabajo?» Vacilé. Había montado toda mi vida, pero no podía decirle que había aprendido en las mismas tierras que ahora pertenecían a don Joaquín. «Un poco», respondí vagamente. Don Joaquín me observó montar. Traté de parecer menos experimentada de lo que era, pero al parecer no fui lo suficientemente convincente porque alzó una ceja. «Para alguien que montaba un poco, tienes muy buen asiento», comentó, montando su propio caballo con la gracia de alguien que había pasado más tiempo en la silla que en tierra firme. No respondí, concentrándome en seguirlos mientras nos dirigíamos hacia los corrales del sur. El paisaje me resultaba dolorosamente familiar, aunque había cambiado en los años desde que había estado aquí. Había nuevas cercas, nuevos caminos, nuevos edificios.
Don Joaquín había expandido considerablemente la operación. «Ahí están», dijo Miguel, señalando hacia un grupo de ganado que parecía letárgico comparado con las otras reses. «Comenzó hace una semana con solo una vaca, pero se está extendiendo. Nos acercamos y desmontamos. Los animales enfermos tenían los ojos hundidos y respiración laboriosa. Algunos tenían una secreción extraña alrededor de la boca. ¿Han llamado al veterinario?», pregunté sin pensar. Don Joaquín me miró con sorpresa. «¿De dónde sacas que necesitamos veterinario? ¿Reconoces la enfermedad?». Mi corazón se aceleró. Había visto esto antes, en nuestra propia hacienda, pero no podía decir eso. Es que se ve serio. En la hacienda donde trabajaba antes, cuando los animales se ponían así, siempre llamaban al doctor de animales. «Miguel ya envió palabra al pueblo», dijo don Joaquín, pero continuó observándome con esa mirada penetrante que me hacía sentir expuesta. «¿Hay algo más que recuerdes de tu experiencia anterior?». Me acerqué a una de las vacas, examinándola más de cerca. La verdad era que sabía exactamente qué era esta enfermedad y cómo tratarla, pero también sabía que demostrar demasiado conocimiento levantaría sospechas. Creo que vi algo así una vez», dije cuidadosamente. El capataz dijo algo sobre separar a los animales enfermos inmediatamente y algo sobre cambiar el agua. Miguel y don Joaquín intercambiaron miradas. «¿El agua?», preguntó Miguel. «Sí, creo que dijo que a veces el agua mala puede enfermar al ganado». No era toda la verdad, pero era un comienzo. Don Joaquín se acercó más a mí, estudiando mi rostro. Ese es un conocimiento muy específico para alguien que solo ayudaba un poco con el ganado. El peligro en su voz era inconfundible. Me di cuenta de que había cometido un error, revelado demasiado. Yo prestaba mucha atención. Me gustaba aprender. «¿Te gustaba aprender?», repitió, su voz tomando un tono casi burlón. «O tal vez creciste en una hacienda ganadera». El silencio se extendió entre nosotros como una trampa esperando cerrarse. Miguel nos observaba con curiosidad, claramente sintiendo la tensión pero sin entender su origen. «Mi familia tenía algunas cabezas», admití finalmente, decidiendo que una verdad parcial era más segura que seguir mintiendo. «Antes de que mi padre muriera». «Ah», don Joaquín asintió lentamente. «Ahora empezamos a acercarnos a la verdad. ¿Y qué pasó con esas tierras después de que tu padre murió?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Por un momento, no pude respirar. Las memorias que había estado tratando de mantener enterradas se alzaron como una ola, amenazando con ahogarme. «Las perdimos», susurré, y en esas dos palabras había toda la agonía de los últimos 3 años. Algo cambió en la expresión de don Joaquín. La suspicacia se suavizó, reemplazada por algo más parecido a ¿comprensión? «¿Las perdieron?», preguntó más gentilmente. «¿Cómo?». Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuve. «Deudas. Mi padre se había endeudado mucho, y cuando murió, los acreedores vinieron por todo. Era verdad, técnicamente, solo que había omitido la parte más importante. ¿Quién había sido el acreedor principal?». Miguel murmuró algo parecido a una condolencia, pero don Joaquín siguió observándome intensamente. ¿Quiénes eran los acreedores? Mi garganta se cerró. Este era el momento más peligroso. Si decía la verdad, todo terminaría. Si mentía y él lo descubría, sería aún peor. No lo sé exactamente. Mentí, odiándome por la cobardía. Había muchos, bancos, comerciantes. Mi madre se encargó de esas cosas después de que papá murió. Don Joaquín me estudió durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se volvió hacia Miguel. «Separa inmediatamente a todos los animales enfermos y revisa todas las fuentes de agua en este corral. Esperanza puede tener razón sobre eso». «Sí, patrón». Mientras Miguel se alejaba para comenzar el trabajo, don Joaquín se acercó más a mí. Cuando habló, su voz era baja, casi íntima. «Sé lo que es perder todo», dijo. «Sé lo que es ver cómo tu mundo se desmorona y no poder hacer nada para detenerlo». Sus palabras me sorprendieron completamente. «¿Usted, señor? Esta hacienda no siempre fue mía», dijo, mirando hacia las montañas distantes. «La heredé de mi padre, sí, pero la perdí cuando era joven. Malas decisiones, peores socios, y de repente me encontré sin nada. Tuve que luchar durante años para recuperarla». «¿Cómo lo hizo?», pregunté, genuinamente curiosa a pesar de todo. Una sonrisa amarga tocó sus labios.
A veces hay que hacer cosas de las que no te sientes orgulloso. A veces hay que tomar decisiones que te perseguirán por el resto de tu vida. Había algo en la forma en que dijo eso que me hizo estremecer. ¿De qué tipo de decisiones estaba hablando? ¿Se arrepiente? Pregunté antes de poder detenerme. Me miró directamente a los ojos. Todos los días. El momento se rompió cuando Miguel gritó desde el corral: «Don Joaquín, venga a ver esto». Corrimos hacia donde estaba Miguel, que había estado revisando los abrevaderos. Estaba agachado junto a una de las fuentes de agua, con una expresión de disgusto en el rostro. «Mire esto», dijo, señalando el agua. Estaba turbia, con un color verdoso que definitivamente no era natural. Y hay algo más. Nos llevó a una zona detrás del corral, donde encontramos los restos de un animal muerto, probablemente un coyote, que había estado descomponiéndose cerca de la fuente principal de agua. «Esto explica la enfermedad», dijo don Joaquín. «El agua contaminada. Esperanza, tenías razón». Me ruboricé ante el elogio, pero también sentí una punzada de culpa. No había sido una suposición educada. Sabía exactamente lo que estaba mal porque había visto la misma situación en mi propia familia. «Vamos a tener que drenar y limpiar todos los abrevaderos», continuó don Joaquín, «y trasladar el ganado sano a los corrales del norte temporalmente». «Eso va a tomar días», dijo Miguel, «y vamos a necesitar más hombres». «Entonces contrata más hombres». La voz de don Joaquín era firme. «No podemos permitirnos perder más ganado». Mientras discutían los detalles logísticos, me alejé un poco, necesitando espacio para procesar lo que había pasado. Don Joaquín había compartido algo personal conmigo, algo que parecía doloroso para él recordar. Y la forma en que había hablado sobre hacer cosas de las que no se sentía orgulloso. ¿Era posible que él también cargara culpa por sus acciones pasadas? ¿Que él también fuera prisionero de decisiones que había tomado años atrás? «Esperanza». Su voz me sobresaltó. Se había acercado sin que me diera cuenta. «Gracias por tu ayuda hoy. Tu observación sobre el agua probablemente nos salvó el resto del hato». «De nada, señor». «Y Esperanza». Se detuvo, como si estuviera luchando con algo. «Lo que dijiste sobre perder las tierras de tu familia. Lamento tu pérdida. Sé que no hay palabras que puedan aliviar ese tipo de dolor». La sinceridad en su voz casi me rompió. Por un momento, olvidé quién era. Olvidé por qué estaba aquí. Solo vi a un hombre que había sufrido pérdidas, que entendía el dolor que había estado cargando. «Gracias», susurré, y por primera vez en años, las lágrimas que brotaron fueron de algo más complejo que simple tristeza. Mientras regresábamos a la casa, no pude evitar preguntarme qué secretos más guardaba don Joaquín. Y más inquietante aún, me pregunté si estaba comenzando a ver en él no al enemigo que había venido a enfrentar, sino al hombre que realmente era. Esa realización me aterrorizó más que cualquier amenaza que hubiera podido hacer. Capítulo 4. Los siguientes días pasaron en una rutina extraña pero cómoda. Trabajaba con doña Carmen por las mañanas, ayudaba con el ganado enfermo por las tardes y por las noches escuchaba las conversaciones entre don Joaquín y Miguel sobre los problemas de la hacienda. Cada día que pasaba, me sentía más dividida entre el propósito que me había traído aquí y la realidad de la vida que estaba viviendo. Don Joaquín había estado en lo cierto sobre el agua contaminada. Una vez que limpiaron y cambiaron el suministro de agua, los animales comenzaron a recuperarse gradualmente. Pero el proceso había sido costoso, requiriendo contratar trabajadores adicionales y comprar medicinas del pueblo. Una tarde, mientras ayudaba a doña Carmen a preparar la cena, escuché voces elevadas viniendo del estudio de don Joaquín. No era usual. Generalmente mantenía sus conversaciones de negocios en tono bajo y controlado. «Carmen», dije, tratando de sonar casual, «¿quién está visitando a don Joaquín?» Doña Carmen frunció el ceño, claramente también preocupada por las voces altas. «Es don Ricardo Mendoza del Banco de Chihuahua. Ha estado viniendo más seguido últimamente». El nombre me golpeó como un rayo. Don Ricardo Mendoza. Era uno de los hombres que había estado presente el día que vinieron a reclamar las tierras de mi familia. Recordaba su voz, fría y calculadora, mientras discutía los términos de la embargación con mi padre. «¿Del banco?», pregunté, tratando de mantener mi voz estable. «Sí, don Joaquín. Bueno, la hacienda ha tenido algunos problemas financieros últimamente».
Los gastos del ganado enfermo no ayudaron. Antes de que pudiera preguntar más, las voces se hicieron más claras. Don Ricardo había levantado la voz lo suficiente como para que pudiéramos escuchar palabras aisladas: pagos atrasados, garantías adicionales, consecuencias. Doña Carmen y yo intercambiamos miradas preocupadas. Sin pensar, me acerqué más a la puerta del estudio, necesitando escuchar más. Entienda mi posición, don Joaquín, estaba diciendo don Ricardo con esa voz que recordaba perfectamente. El banco ha sido más que paciente, pero hay límites. Y yo he sido más que claro sobre mis intenciones de pagar, respondió don Joaquín, su voz tensa pero controlada. Los problemas con el ganado fueron inesperados, pero temporales. Eso dijeron también otros clientes que ahora ya no tienen tierras. El silencio que siguió fue pesado y amenazante. Podía imaginar perfectamente la sonrisa fría de don Ricardo. La había visto dirigida a mi padre. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, preguntó don Joaquín. Estoy sugiriendo que necesitamos garantías adicionales o un cofirmante con propiedades suficientes para respaldar el préstamo. No involucraré a nadie más en esto. Entonces tendremos que discutir otras opciones. Regresé rápidamente a la cocina cuando escuché movimiento cerca de la puerta. Momentos después, don Ricardo salió del estudio, seguido por don Joaquín. Pude ver al banquero claramente por primera vez en 3 años, y la vista me hizo temblar. Era exactamente como lo recordaba, bajo y robusto, con un bigote gris perfectamente recortado y ojos pequeños y calculadores. Llevaba un traje caro que contrastaba con la ropa de trabajo de don Joaquín, un recordatorio constante de la diferencia de poder entre ellos. «Piénselo bien, don Joaquín», dijo don Ricardo, ajustándose el sombrero. «No tenemos por qué llegar a medidas extremas si podemos llegar a un acuerdo. Le daré mi respuesta la próxima semana». «Perfecto. Oh, y don Joaquín...» Don Ricardo se detuvo en la puerta. «Espero que no esté considerando ninguna acción desesperada. He visto lo que la desesperación puede hacer a hombres buenos». Después de que don Ricardo se fue, don Joaquín se quedó parado en el patio por un largo momento, mirando hacia el horizonte. Desde la ventana de la cocina pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se cerraban y abrían como si estuviera luchando contra algo. «Ese hombre es como una serpiente», murmuró doña Carmen detrás de mí, siempre buscando la oportunidad de morder. «¿Conoce a don Ricardo desde hace mucho tiempo?», pregunté. «Demasiado tiempo. Ha estado circulando por estas tierras durante años, como un buitre esperando carroña. Ha tomado más haciendas de las que puedo contar». Sus palabras confirmaron lo que ya sabía, pero escucharlas de nuevo me trajo de vuelta todas las memorias que había estado tratando de mantener enterradas. El día que don Ricardo había llegado a nuestra casa, la expresión de triunfo apenas disimulado en su rostro mientras mi padre firmaba los papeles que nos quitarían todo. «¿Qué hará don Joaquín?», pregunté. Doña Carmen suspiró profundamente. «No lo sé, niña, pero conozco a ese hombre desde que era un niño, y nunca lo he visto rendirse sin pelear». Esa noche, después de que los trabajadores se fueron a sus habitaciones y doña Carmen se retiró, me quedé en la cocina limpiando los últimos platos. Don Joaquín apareció en la puerta, con una botella de tequila en la mano y una expresión más vulnerable de la que le había visto antes. «¿No puedes dormir tampoco?», preguntó, sirviéndose un trago. «No, señor». Se sentó a la mesa grande, haciéndome señas para que me uniera a él. «¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto luches, el destino sigue empujándote hacia el mismo lugar oscuro?». Su pregunta me sorprendió por su honestidad. «Sí», respondí sin pensar. «Todo el tiempo». Me estudió por un momento. «¿Escuchaste mi conversación con don Ricardo?». No tenía sentido mentir. Parte de ella. «Lo siento, no era mi intención». «No te preocupes. Probablemente toda la casa lo escuchó». Tomó un sorbo de tequila y hizo una mueca. «Ese hombre ha estado esperando esta oportunidad durante años. ¿Qué va a hacer? No lo sé». Su admisión fue casi un susurro. «He construido esta hacienda 2 veces en mi vida. No estoy seguro de tener la fuerza para hacerlo una tercera vez». Algo en su tono me hizo levantar la vista. Había una derrota en sus ojos que no había visto antes, una vulnerabilidad que me recordó dolorosamente a mi padre en sus últimos días. «Hábleme de la primera vez que perdió la hacienda», dije suavemente. Don Joaquín me miró con sorpresa,
como si hubiera olvidado que había mencionado eso. Por un momento pensé que no respondería, pero entonces tomó otro trago y comenzó a hablar. Era joven y estúpido. Pensé que podía expandir demasiado rápido, que podía confiar en socios que no conocía lo suficiente. Su voz se volvió amarga. Había un hombre, Esteban Morales, que tenía tierras colindantes. Era un buen hombre, trabajador, honesto. Demasiado honesto para su propio bien. Mi sangre se congeló. Había mencionado el nombre de mi padre tan casualmente, como si fuera solo otra historia triste del pasado. Esteban necesitaba dinero para expandir su operación, continuó don Joaquín, aparentemente sin notar mi reacción. Yo necesitaba sus tierras para completar mi visión de lo que esta hacienda podía ser. Parecía un acuerdo perfecto para ambos. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Lo que siempre pasa cuando mezclas amistad con negocios. Hubo problemas, malentendidos, y yo tomé decisiones que no debería haber tomado. Se detuvo, llenando su vaso de nuevo. Sus manos temblaron ligeramente. Contrata gente para que presionara a Esteban para que pagara más rápido de lo que habíamos acordado originalmente, continuó, su voz apenas audible. Les dije que fuera persuasión, pero algunos de esos hombres interpretaron mis instrucciones de manera diferente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. ¿Qué hicieron? Intimidación, principalmente. Amenazas. Pero entonces se detuvo, y cuando continuó, su voz se quebró ligeramente. Una noche fueron demasiado lejos. Hubo un incendio en los establos de Esteban. Nadie resultó herido, pero él perdió la mayoría de su ganado. Las memorias me golpearon como una avalancha. Recordaba esa noche perfectamente. El humo, el terror en los ojos de mi padre, la forma en que Miguel Santos había aparecido para ayudarnos a sacar lo que pudimos salvar. Miguel Santos, que ahora trabajaba para don Joaquín. Después de eso, Esteban no pudo hacer los pagos, continuó don Joaquín. Perdió todo. Su familia se desintegró. Su esposa se enfermó de la preocupación y él se detuvo, tragando con dificultad. Él se quitó la vida. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como una sentencia de muerte. Don Joaquín finalmente levantó la vista y me miró directamente. Y yo me convertí en exactamente el tipo de hombre que había jurado nunca ser. Un hombre que destruye familias por dinero. No podía respirar. No podía pensar. La habitación giraba a mi alrededor mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Don Joaquín no solo sabía lo que le había pasado a mi familia. Él había sido directamente responsable. Pero lo que más me impactó fue la genuina agonía en su voz. El remordimiento que claramente había estado cargando durante años. Este no era el monstruo sin corazón que había imaginado. Era un hombre destruido por sus propias acciones. «Señor», comencé, pero él levantó una mano. «Sé lo que vas a decir, que no sirve de nada lamentarse, que el pasado es el pasado, pero hay cosas que haces que te cambian para siempre, y hay culpas que no puedes borrar, sin importar cuánto tiempo pase». Se levantó tambaleándose ligeramente, el tequila claramente afectándolo más de lo que había pretendido. «¿Por qué me está contando esto?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Se detuvo en la puerta, sin voltear. «Porque mañana probablemente tomaré otra decisión de la que me arrepentiré por el resto de mi vida. Y quería que al menos una persona supiera que no soy el hombre que pretendo ser». Después de que se fue, me quedé sola en la cocina en silencio, con las manos temblorosas y la mente corriendo. Todo por lo que había venido aquí había cambiado en una sola conversación. Don Joaquín sabía exactamente lo que había hecho. Llevaba la culpa como una herida que nunca había sanado. Y mañana, enfrentando la ruina financiera, estaba a punto de tomar otra decisión desesperada. Por primera vez, desde que había llegado, no sabía qué hacer. La venganza que había planeado parecía repentinamente complicada, mezclada con emociones que no había esperado sentir. ¿Cómo vengarse de un hombre que ya se estaba torturando a sí mismo? Capítulo 5. La mañana siguiente llegó con una quietud inquietante. Don Joaquín no apareció para el desayuno, y cuando pregunté por él, doña Carmen me dijo que había salido antes del amanecer sin decir a dónde iba. «Está preocupado», murmuró ella, removiendo los frijoles en la olla. «Anoche lo escuché caminando por la casa hasta muy tarde. Yo sabía por qué había estado despierto,
pero no podía decirle a doña Carmen sobre nuestra conversación. Las palabras de don Joaquín seguían resonando en mi mente. La confesión sobre mi padre, la culpa que había estado cargando y su predicción sombría sobre la decisión que tomaría hoy. Miguel llegó alrededor del mediodía, preguntando por don Joaquín. ¿No ha regresado?, preguntó quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello sudoroso. Tengo noticias sobre el ganado, y hay otros asuntos que necesitan su atención. ¿Qué clase de asuntos?, pregunté, sintiendo una punzada de preocupación. Miguel me miró con vacilación, como si estuviera considerando cuánto debía decir. Hay hombres extraños rondando la propiedad. Los vaqueros los vieron esta mañana cerca del límite norte. ¿Qué clase de hombres? El tipo que no viene a comprar ganado, respondió Miguel secamente. Doña Carmen y yo intercambiamos miradas alarmadas. ¿Crees que don Ricardo haya enviado a alguien?, preguntó ella. Es posible. O tal vez don Joaquín contrató ayuda para resolver su problema de manera diferente. Las implicaciones de sus palabras me helaron la sangre. ¿Era posible que don Joaquín estuviera considerando la violencia como solución a sus problemas financieros? Después de lo que me había contado sobre mi padre, parecía exactamente el tipo de decisión desesperada de la que se arrepentiría. Tengo que encontrarlo, dije de repente, quitándome el delantal. Esperanza, no, intervino doña Carmen. Si don Joaquín quería compañía, la habría pedido. Pero usted no entiende. Comencé, pero me detuve. No podía explicar la urgencia que sentía sin revelar mi verdadera identidad. Miguel me estudió con esos ojos penetrantes suyos. ¿Hay algo que no nos estás diciendo, Esperanza? La pregunta me golpeó como una bofetada. Durante días había estado navegando mentiras y verdades parciales, pero ahora, con don Joaquín posiblemente a punto de cometer otro error terrible, la complejidad de mi situación me abrumó. Yo comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de cascos acercándose rápidamente. Los tres corrimos hacia la ventana y vimos a don Joaquín galopando hacia la casa con una expresión que no auguraba nada bueno. Se bajó del caballo de un salto y se dirigió directamente hacia nosotros. Su ropa estaba polvorienta, tenía ojeras pronunciadas, y había algo en su postura que sugería que había tomado una decisión irrevocable. «Miguel», dijo sin preámbulos, «necesito que reúnas a todos los hombres. Tenemos trabajo que hacer esta noche». «¿Qué clase de trabajo, patrón?». Don Joaquín vaciló, mirándome brevemente antes de responder. «El tipo de trabajo que es mejor hacer en la oscuridad». Mi corazón se hundió. «Don Joaquín, ¿no puedo qué?». Se volvió hacia mí con una expresión feroz. ¿No puedo proteger lo que es mío? ¿No puedo luchar por mi hogar? No puedes convertirte en el mismo hombre que destruyó a mi padre. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Joaquín se quedó completamente inmóvil, su rostro palideciendo gradualmente mientras procesaba lo que había dicho. Miguel dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, y doña Carmen se llevó una mano al pecho. «¿Qué dijiste?». La voz de don Joaquín era apenas un susurro. Ya no había vuelta atrás. Las palabras habían sido liberadas, y con ellas toda la verdad que había estado ocultando. «Soy Esperanza Morales», dije, irguiéndome para enfrentarlo. «Hija de Esteban Morales, el hombre cuya vida destruiste hace 3 años». Don Joaquín retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. Su rostro pasó por una serie de emociones. Shock, reconocimiento, horror y finalmente una comprensión terrible. «Dios mío», murmuró, «Esperanza, eres la niña pequeña que corría por los campos. Pero tú eras solo una». «Tenía 20 años cuando mataste a mi padre», lo interrumpí, la rabia que había estado conteniendo durante días finalmente derramándose. Lo suficientemente mayor para recordar todo. Lo suficientemente mayor para ver cómo tu codicia destruyó a mi familia. Miguel se acercó lentamente, claramente tratando de entender la situación. «¿Esteban Morales era tu padre?», preguntó. Yo estuve ahí esa noche. Traté de ayudar a salvar el ganado del incendio». «Lo sé», le dije, sin quitar los ojos de don Joaquín. «Te recuerdo». Don Joaquín se tambaleó hacia una silla, su rostro ahora completamente blanco. «¿Has estado aquí todo este tiempo?».
¿Planeando qué? ¿Venganza? Vine aquí a destruirte como tú destruiste a mi familia, admití. Vine a hacerte pagar por lo que le hiciste a mi padre. Y tenías todo el derecho, dijo él, su voz quebrada. Tenías todo el derecho. Su reacción no era lo que había esperado. No había negación, no había justificaciones, no había ira, solo una aceptación completa de mi acusación que me dejó momentáneamente sin palabras. Pero entonces, continué, luchando contra las emociones conflictivas que me ahogaban. Te conocí, vi tu remordimiento, escuché tu culpa, y ahora estás a punto de cometer el mismo error otra vez. No es el mismo error, dijo él, levantando la vista para mirarme. Esta vez, la única vida que destruiré será la mía. ¿Qué quieres decir? Don Joaquín se irguió lentamente, como si hubiera tomado una decisión final. Esta mañana fui a ver a don Ricardo. Le dije que no podía hacer los pagos, que no tenía garantías adicionales que ofrecer. Y me dio una semana para evacuar la propiedad antes de que venga a tomar posesión. Doña Carmen gritó ahogadamente, llevándose ambas manos a la boca. Miguel maldijo en voz baja. Pero, continuó don Joaquín, también le dije algo más. Le dije que sabía exactamente lo que tipo de hombre es, y que si intentaba tomar esta hacienda de la misma manera que ha tomado otras, encontraría resistencia. Don Joaquín, comenzó Miguel con tono de advertencia, los hombres que contrataste, dije, entendiendo repentinamente, ¿los vas a usar contra don Ricardo? Si es necesario. No. La fuerza de mi propia reacción me sorprendió. No puedes hacer eso. ¿Por qué te importa? Me preguntó, genuinamente confundido. Viniste aquí por venganza. Esto es exactamente lo que querías, ¿no? Verme destruido. Me quedé sin palabras porque se dio cuenta de que tenía razón. Esto era exactamente lo que había querido cuando llegué. Ver a don Joaquín perder todo, como mi familia había perdido todo. Ver su mundo desmoronarse como el nuestro se había desmoronado. Pero ahora, mirando su cara derrotada, recordando sus confesiones nocturnas y la gentileza genuina que había mostrado, me di cuenta de que ya no quería su destrucción. En algún punto durante estos días, había comenzado a importarme lo que le pasara. Porque, dije finalmente, con la voz temblorosa, la venganza no devuelve a los muertos, solo crea más muerte. Don Joaquín me estudió durante un largo momento. Entonces, ¿qué propones? ¿Que me rinda? ¿Que pierda todo sin luchar? Propongo que encontremos otra manera. ¿Nosotros? Alzó una ceja. Después de todo lo que te he hecho, ¿quieres ayudarme? La pregunta me forzó a enfrentar la verdad que había estado evitando. En algún punto, había dejado de ver a don Joaquín como mi enemigo y había comenzado a verlo como... ¿qué? ¿Un hombre flawed pero fundamentalmente decente? ¿Alguien que había cometido errores terribles but had been torturado por ellos durante años? Quiero que mi padre descanse en paz, dije finalmente. Y no puede hacer eso si su muerte lleva a más violencia. Miguel, quien había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. Hay otra opción, dijo lentamente. Es arriesgada y va a requerir que todos confiemos el uno en el otro completamente. Los tres lo miramos expectantemente. ¿Qué tienes en mente?, preguntó don Joaquín. Don Ricardo no es solo un banquero, dijo Miguel. Es también un hombre que ha hecho muchos enemigos a lo largo de los años. Hombres que estarían muy interesados en saber sobre algunas de sus prácticas menos legales. ¿Qué sabes?, pregunté. Sé dónde guarda ciertos documentos. Documentos que muestran cómo ha estado manipulando contratos, sobornando oficiales y arruinando familias sistemáticamente por años. Don Joaquín se inclinó hacia adelante. ¿Estás seguro? Completamente. Pero necesitaríamos acceso a su oficina y necesitaríamos a alguien que pudiera distraerlo mientras obtenemos lo que necesitamos. Sus ojos se posaron en mí y entendí inmediatamente lo que estaba sugiriendo. No, dijo don Joaquín inmediatamente. No voy a poner a Esperanza en peligro. Ya estoy en peligro, le recordé. Todos lo estamos. Pero si hay una manera de detener a don Ricardo sin violencia, es demasiado arriesgado. Es nuestra única opción, insistí. A menos que quieras convertirte en exactamente el tipo de hombre que prometiste nunca volver a ser. Don Joaquín me miró durante un largo momento y pude ver la batalla librándose en sus ojos. Finalmente, suspiró profundamente. Está bien, dijo. Pero si vamos a hacer esto, lo hacemos correctamente.
Y Esperanza me miró directamente. Después de esto, si sobrevivimos, tendremos que hablar sobre lo que viene después. Asentí, entendiendo la implicación. Una vez que esta crisis pasara, tendríamos que lidiar con el hecho de que yo había venido aquí con intenciones de venganza, y él tendría que decidir si podía perdonarme por eso. Pero por ahora, teníamos un enemigo común, y tal vez, en la lucha contra ese enemigo, podríamos encontrar una manera de sanar las heridas del pasado. O tal vez descubriríamos que algunas heridas son demasiado profundas para sanar nunca. Capítulo 6. La noche siguiente, me encontré parada frente al espejo de mi pequeño cuarto, alisando el vestido más elegante que doña Carmen había podido encontrar para mí. Era de un verde oscuro que había pertenecido a su difunta sobrina, y aunque me quedaba un poco grande, doña Carmen había hecho ajustes rápidos que lo hacían presentable. ¿Estás segura de esto, niña?, me preguntó por 10ª vez, sus manos nerviosas ajustando los pliegues de la falda. No, admití honestamente, pero es lo que tenemos que hacer. El plan era arriesgado pero simple. Yo iría a la oficina de don Ricardo en el pueblo, fingiendo ser una joven interesada en obtener un préstamo para comprar tierra. Mientras lo mantenía ocupado, Miguel entraría por la parte trasera del edificio para buscar los documentos que podrían incriminar al banquero. Don Joaquín estaría esperando cerca, listo para intervenir si las cosas salían mal. «Recuerda», me había dicho Miguel esa tarde, «necesitas mantenerlo hablando por al menos 30 minutos. Haz preguntas sobre diferentes tipos de préstamos, sobre tasas de interés, sobre cualquier cosa que se te ocurra. ¿Y si sospecha? No lo hará», había respondido don Joaquín con una confianza que no estaba segura de compartir. Don Ricardo no puede resistir la oportunidad de embaucar a una víctima nueva, especialmente una joven e inexperta. Ahora, mientras me dirigía hacia el pueblo en el carro que don Joaquín había preparado, traté de calmar mis nervios recordando por qué estaba haciendo esto. No era por venganza ya, era por justicia. Era por todas las familias que don Ricardo había destruido, y para evitar que don Joaquín se convirtiera nuevamente en alguien que se odiaría a sí mismo. La oficina de don Ricardo estaba ubicada en el edificio más imponente del pueblo, con columnas de piedra y ventanas grandes que miraban hacia la plaza principal. Respiré profundamente y empujé la puerta pesada. «Buenas tardes», dije a la recepcionista, una mujer mayor con anteojos, que me miró con curiosidad. «¿Sería posible hablar con don Ricardo? Tengo interés en discutir un préstamo». «¿Tiene cita?» «No, pero esperaba que pudiera recibirme. Es bastante urgente». La mujer desapareció por un momento y regresó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Don Ricardo la recibirá en un momento. Tome asiento, por favor». Mientras esperaba, repasé mentalmente lo que tenía que hacer. Mantenerlo hablando, hacer preguntas inteligentes pero no demasiado sofisticadas, y, sobre todo, no mostrar ningún signo de nerviosismo que pudiera levantar sospechas. «Señorita», don Ricardo apareció en la puerta de su oficina, con esa sonrisa depredadora que recordaba perfectamente. «Vega», respondí, usando el apellido falso que había dado en la hacienda. «Esperanza Vega. Por favor, pase a mi oficina». Su oficina era exactamente lo que había esperado, lujosa, intimidante, diseñada para hacer que los visitantes se sintieran pequeños e insignificantes. Don Ricardo se sentó detrás de su escritorio masivo de caoba y me gesticuló hacia una silla mucho más pequeña frente a él. «¿En qué puedo ayudarla, señorita Vega?» «Estoy interesada en comprar tierra», comencé, tratando de sonar nerviosa pero esperanzada. «He estado ahorrando durante años y finalmente tengo suficiente para un pago inicial». Sus ojos se iluminaron con el tipo de interés que había visto cuando había visitado a mi padre años atrás. «¿Qué tipo de tierra está buscando?» «Algo pequeño para empezar, tal vez suficiente para algunas cabezas de ganado, algunas cosechas básicas». Una ambición admirable para una joven tan joven. Su mirada se demoró en mí de una manera que me hizo sentir incómoda. «¿Y cuánto tiene ahorrado exactamente?» Durante los siguientes 20 minutos, mantuve a don Ricardo hablando sobre diferentes opciones de préstamos, tasas de interés y los requisitos para diferentes tipos de propiedades. Él parecía estar disfrutando la conversación, claramente viendo una oportunidad fácil de profit. «Por supuesto», estaba diciendo, «siempre hay costos adicionales.
Fees de procesamiento, comisiones, seguros requeridos. Estas cosas pueden sumar considerablemente. ¿Qué tipo de fees?, pregunté, fingiendo preocupación. Oh, varios tipos. Es complicado para alguien sin experiencia entender todos los detalles. Era exactamente el tipo de conversación predatoria que había esperado. Don Ricardo claramente se especializaba en confundir a sus víctimas con jerga financiera compleja mientras los preparaba para términos desfavorables. Justo cuando estaba comenzando a preocuparme por cuánto tiempo más podría mantener la charada, escuché un ligero ruido viniendo de la parte trasera del edificio. Don Ricardo no pareció notarlo, demasiado enfocado en explicar cómo podía ayudarme a obtener más tierra de la que realmente podía permitirme. Hay una propiedad particular, continuó, que estará disponible muy pronto. Excelente tierra, bien establecida, con una casa hermosa ya construida. ¿En serio? ¿Dónde? La Hacienda Herrera. ¿La conoce? Mi sangre se heló, pero traté de mantener una expresión neutral. ¿No es esa la propiedad de don Joaquín Herrera? Ah, sí, pero don Joaquín está teniendo dificultades financieras. Pronto estará buscando un nuevo propietario. La manera casual en que habló sobre la ruina de don Joaquín me hizo hervir la sangre, pero me forcé a mantener mi compostura. ¿Cuándo estaría disponible? Muy pronto. De hecho, se inclinó hacia adelante con esa sonrisa predatoria. Si está realmente interesada, podríamos hacer arreglos preliminares ahora mismo. Antes de que pudiera responder, hubo un ruido distintivo de pasos en el corredor trasero. Esta vez, don Ricardo lo escuchó. Disculpe un momento, dijo, frunciendo el ceño. Mi asistente debería haberse ido hace horas. Se levantó y caminó hacia la puerta trasera de su oficina. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Si descubría a Miguel. ¿Quién está ahí?, gritó don Ricardo, abriendo la puerta que daba al pasillo trasero. Silencio. Regresó a su escritorio con una expresión preocupada. Espere aquí, me dijo. Voy a revisar el edificio. En el momento en que salió de la oficina, salté hacia su escritorio. Si Miguel no había tenido tiempo de encontrar lo que necesitábamos, tal vez yo podría encontrar algo útil. Abrí el primer cajón. Documentos de rutina, contratos estándar, nada incriminatorio. El segundo cajón estaba cerrado con llave. El tercero contenía correspondencia personal, pero mientras la hojeaba rápidamente, encontré algo interesante. Cartas de oficiales del gobierno, claramente discutiendo pagos por servicios especiales. Tomé varias de las cartas más comprometedoras y las escondí dentro de mi corsé justo cuando escuché pasos regresando. Don Ricardo entró con una expresión aún más sospechosa. No encontré a nadie, pero estoy seguro de que escuché algo. Tal vez fue un animal, sugerí. ¿Ratas, tal vez? Me miró fijamente durante un momento. Tal vez. Ahora, ¿dónde estábamos? Pero algo había cambiado en su actitud. La conversación amistosa había sido reemplazada por una vigilancia cautelosa. Señorita Vega, dijo lentamente, ¿me permite preguntarle dónde ha estado viviendo últimamente? La pregunta me tomó desprevenida. En el pueblo, mentí. Tengo una habitación en la pensión de doña María. Qué extraño. Conozco bien a doña María y no recuerdo que haya mencionado huéspedes nuevos. Mi pulso se aceleró. Tal vez no pensó que era importante mencionarlo. O tal vez, dijo, levantándose lentamente, no ha estado viviendo ahí en absoluto. Se movió hacia la puerta de su oficina y la cerró con llave. El sonido del cerrojo cayendo fue como una sentencia de muerte. Ahora, dijo, volteándose hacia mí con una sonrisa que no tenía nada de amigable. ¿Por qué no me dice dónde ha estado realmente viviendo? Y más importante, ¿quién la envió aquí? Traté de mantener la calma, pero podía sentir el pánico subiendo por mi garganta. No sé de qué está hablando. Creo que sí sabe. Y creo que está aquí por razones que no tienen nada que ver con comprar tierra. Se acercó más y pude ver la crueldad fría en sus ojos que recordaba de años atrás. De hecho, continuó, ahora que la miro más de cerca, hay algo familiar en usted. ¿Nos hemos encontrado antes? Era el momento que había estado temiendo desde que entré en su oficina. Si me reconocía, no creo que nos hayamos conocido, dije, tratando de sonar tranquila. Oh, pero creo que sí. Se sentó en el borde de su escritorio, demasiado cerca de mí.
Tengo muy buena memoria para las caras, especialmente las caras bonitas. Y la suya me recuerda a alguien. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché el sonido más hermoso del mundo, la voz de don Joaquín desde el pasillo principal. «Don Ricardo, necesitamos hablar». Don Ricardo maldijo en voz baja y se dirigió hacia la puerta principal de su oficina. «¿Qué está haciendo aquí, Herrera?» «He venido a hacer una propuesta», gritó don Joaquín. «Una que creo que le interesará». Don Ricardo desbloqueó la puerta y la abrió parcialmente. «No tenemos nada de qué hablar hasta que venga con mi dinero». «Tengo algo mejor que dinero», dijo don Joaquín. «Tengo información». Eso captó la atención de don Ricardo. ¿Qué tipo de información? El tipo que podría ser muy valioso para un hombre en su posición, pero necesitamos hablar en privado. Don Ricardo me miró, claramente dividido entre su curiosidad sobre la información de don Joaquín y su sospecha sobre mí. «Puede esperar aquí», me dijo finalmente. «No se mueva». Pero tan pronto como salió de la oficina, corrí hacia la ventana. Estaba en el segundo piso, demasiado alto para saltar sin riesgo de lesionarme gravemente. Escuché voces elevadas del pasillo principal. Don Joaquín estaba manteniendo a don Ricardo ocupado, pero no sabía por cuánto tiempo. Fue entonces cuando la puerta trasera de la oficina se abrió silenciosamente y Miguel apareció, con una sonrisa triunfante y un paquete de documentos en sus manos. «¿Los encontraste?», susurré. «Mejor que eso», respondió, mostrándome los papeles. Encontré registros de sobornos, documentos falsificados y evidencia de al menos una docena de embargaciones fraudulentas. «Necesitamos salir de aquí, ahora». Miguel asintió, dirigiéndome hacia la puerta trasera. Pero justo cuando estábamos a punto de salir, escuchamos a don Ricardo gritando en el pasillo principal. «¡Esto es una distracción! ¡Hay alguien más aquí!». Corrimos por el pasillo trasero y bajamos las escaleras de servicio tan rápido como pudimos. Detrás de nosotros podía escuchar a don Ricardo gritando órdenes y el sonido de pasos pesados persiguiéndonos. Salimos por la puerta trasera del edificio justo cuando don Joaquín aparecía montado a caballo, llevando otro caballo para nosotros. «¡Vamos!», gritó. Miguel me ayudó a montar, y los tres salimos galopando del pueblo mientras las voces de don Ricardo y sus hombres se perdían en la distancia. No hablamos hasta que estuvimos a salvo, a kilómetros del pueblo y cerca de los límites de la hacienda. Finalmente, don Joaquín detuvo su caballo y se volvió hacia nosotros. «¿Lo lograron?». Miguel levantó el paquete de documentos. «Suficiente para enviar a don Ricardo a prisión por mucho tiempo». Don Joaquín cerró los ojos y suspiró profundamente. «Entonces se acabó». «No del todo», dije, recordando las cartas que había tomado del escritorio. Las saqué de mi corsé y se las entregué a Miguel. «También hay esto». Miguel las examinó rápidamente y silbó con admiración. «Esto es evidencia de corrupción gubernamental. Con esto, don Ricardo no solo irá a prisión, sino que muchos de sus socios políticos caerán con él». Durante los días siguientes, los eventos se desarrollaron exactamente como habíamos esperado. Los documentos fueron entregados a las autoridades apropiadas y en menos de una semana, don Ricardo fue arrestado junto con varios oficiales corruptos. Todas sus propiedades fueron embargadas por el gobierno, incluyendo las deudas que había usado para controlar a tantas familias. La hacienda de don Joaquín fue liberada de la deuda y por primera vez en años pude ver verdadera paz en sus ojos. Pero nuestra victoria había creado una nueva pregunta. ¿Qué haríamos ahora? La respuesta llegó una tarde, mientras estaba trabajando en el jardín de doña Carmen. Don Joaquín se acercó y se sentó en el banco cercano, observándome trabajar en silencio. «Esperanza», dijo finalmente, «necesitamos hablar». Dejé las herramientas y me senté junto a él, mi corazón latiendo rápidamente. «Sé por qué viniste aquí», comenzó. «Y sé que tu razón original era hacerme daño. Pero también sé que cuando llegó el momento de la verdad, elegiste salvarme en lugar de destruirme. No lo hice por usted», dije honestamente. «Lo hice porque era lo correcto. Lo sé. Y eso lo hace aún más significativo». Se quedó callado por un momento, mirando hacia las montañas distantes. «He estado pensando mucho sobre tu padre», continuó. «Sobre las elecciones que hice, sobre el hombre en que me convertí, y sobre el hombre que quiero ser. Y me di cuenta de que no puedo cambiar el pasado. No puedo traer de vuelta a tu padre.
No puedo deshacer el daño que causé, pero tal vez pueda hacer algo para honrar su memoria. Se volvió hacia mí, sus ojos serios pero gentiles. Quiero darte algo, dijo. Algo que debería haber sido tuyo desde el principio. Sacó un documento doblado del bolsillo de su camisa y me lo entregó. Con manos temblorosas, lo abrí y leí. Era una escritura de propiedad, para las tierras que habían pertenecido a mi familia. No puedo aceptar esto, susurré. Sí puedes, y lo harás, dijo firmemente. Esas tierras fueron tomadas injustamente. Ahora están regresando a donde pertenecen. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero usted las ha trabajado, las ha mejorado, y seguiré trabajándolas, si me lo permites, como tu socio, no como tu dueño. Lo miré a través de mis lágrimas, viendo en él al hombre que había sido todo este tiempo bajo las capas de culpa y remordimiento. ¿Por qué?, pregunté. Porque es lo que tu padre habría querido, porque es lo justo, y porque, vaciló, porque en estos últimos días has llegado a significar más para mí de lo que debería admitir. Sus palabras me hicieron temblar. Don Joaquín, sé que comenzamos como enemigos, continuó. Sé que hay heridas que tal vez nunca sanen completamente. Pero también sé que encontramos algo verdadero el uno en el otro durante esta prueba. Se acercó más, tomando mi mano gentilmente. No te pido que olvides el pasado. Te pido que consideres la posibilidad de un futuro. Un futuro donde podamos honrar la memoria de tu padre juntos, donde podamos construir algo mejor de las cenizas de nuestros errores. Miré hacia los campos que habían pertenecido a mi familia, hacia la casa donde había crecido, y por primera vez en 3 años pude imaginar un futuro que no estuviera definido por la venganza o el dolor. Mi padre siempre decía que la mejor venganza era vivir bien, dije finalmente. ¿Y qué piensas tú? Sonreí a través de mis lágrimas. Pienso que tal vez tenía razón. Don Joaquín, me devolvió la sonrisa, y en ese momento supe que habíamos encontrado algo que ninguno de nosotros había estado buscando. La posibilidad de la redención, la promesa de un nuevo comienzo, y tal vez, si éramos lo suficientemente valientes para tomarlo, el regalo raro e inesperado del amor verdadero. Meses después, mientras caminaba por los campos que ahora eran míos nuevamente, con Joaquín a mi lado y el anillo que él me había dado brillando en mi dedo, recordé las palabras que había susurrado esa primera noche en la hacienda. Por favor, señor, solo una noche. Ninguno de nosotros había sabido entonces que esa noche se convertiría en el resto de nuestras vidas. La venganza que había venido a buscar se había transformado en algo mucho más poderoso. El perdón, la sanación y la comprensión de que a veces las heridas más profundas pueden convertirse en la base de la felicidad más inesperada. Mi padre finalmente podía descansar en paz, y yo, finalmente, podía comenzar a vivir.